tarnished by charges of sexual misconduct. I do want to get out. And he said, I'll ruin your career. Uno de los directores más aclamados en toda la historia del cine, por supuesto que sería Alfred Hitchcock, pero yo, a diferencia de algunas personas, no sé distinguir el autor de su obra, por lo cual hoy hablaremos de su extraña obsesión por sus protagonistas mujeres, en especial las rubias, pero este no sería su único problema, era machista, misógino y muchísimo más. Qué sorpresa viniendo de un hombre cisgénero blanco del antiguo Hollywood, pero hagámonos los sorprendidos. Pero antes de comenzar, para quienes o tal vez son muy jóvenes o no tienen esta obsesión enfermiza como yo por el cine de oro mexicano o el antiguo Hollywood, ¿quién fue Alfred Hitchcock? Reconocido mundialmente por sus películas de thriller y suspenso, algunas de ellas siendo Vértigo, Birds, Psycho o Rebecca, sentaría muchas de las bases que se utilizan hoy en día para este tipo de géneros de película. Un ejemplo de ello es el dolly zoom, que si bien Hitchcock no lo inventó sino Irving Roberts, su utilización y creación para la película Vértigo sería lo que lo popularizaría. Y algo que sorprende a muchos, yo incluida, es que Alfred Hitchcock no era estadounidense sino británico. Me imagino que estarán, si sabes tanto de cine, ¿cómo no sabías que era británico? Bueno, es porque yo siento que a veces damos las cosas por sentadas y eso fue lo que me pasó a mí con esto. Pero bueno, él justamente desarrolló el inicio de su carrera en Londres. Ambos de sus padres se dedicaban al comercio de alimentos como frutas, verduras, carnes, cosa que para un pequeño Alfred Hitchcock le aburría demasiado, siendo uno de sus momentos de felicidad y de escape cuando iba él junto a su familia al teatro. Y desde aquí ya podemos observar más o menos de dónde viene la obsesión de Hitchcock por el color. Recordemos que el teatro es uno de los séptimos artes donde la utilización del color es muchísima, sobre todo para indicarnos la atmósfera de lo que está sucediendo o qué emoción nos tendría que evocar. Regresando a Hitchcock, él ganaría relevancia en la década de los años 20, pero sus primeros pasos hacia la fama sería con películas de la década de los 30, como por ejemplo The Man Who Knew Too Much de 1935, pero su consagración en la cultura popular sería entre los 50s y 60, donde sacaría sus películas más recordadas hasta la fecha. Entre ellas están Rear Window, Dial M for Murder, Topaz. Les digo, si tienen la oportunidad de hacerse un maratón de películas de Alfred Hitchcock, háganlo. Pero eso sí, tengan muy en cuenta la mala persona que él era. Y como siempre, no todo sería así de bello, si no, no estaríamos aquí. Todo lo que Alfred Hitchcock era de brillante en sus películas, era de malo en la vida real. Tanto que muchos de sus personajes se ven buenos al lado de él. Pero una de las cosas que me parecen más locas y enfermizas de él es su obsesión por sus protagonistas femeninas. Así que por ello hoy hablaremos del caso Tippi Hedren Alfred Hitchcock. Y antes de comenzar, Tippi Hedren fue la actriz que más sufrió junto a Hitchcock. Y yo creo que a muchos les suena el nombre de Tippi Hedren por la película Pájaros de 1963, rodaje del cual justamente hablaremos hoy y que para Tippi fue un infierno. La relación laboral de Tippi Hedren y Alfred Hitchcock comenzaría muchísimo antes de las películas. Esto porque la descubrió para un comercial de Sigo en el programa The Today Show. Alfred Hitchcock saw the commercial and he called the executives at Universal and said, "Find the girl." Y desde aquí quiero hacer hincapié en que Tippi Hedren jamás le dio cabida a Hitchcock de ninguna índole, pero desgraciadamente Tippi no estaba en su mejor momento hablando monetariamente. Estaba divorciada, sus trabajos como modelo escaseaban cada vez más y la vida, no conforme con eso, todavía tenía que mantener a su hija de 4 años, Melanie Griffin, por lo cual cuando recibió la llamada que cambió su vida para bien y para mal, sería una llamada de Universal Studios. It wasn't until Tuesday when I was asked to go to MCA, which is a huge talent agency. And it was then that I was told that Alfred Hitchcock wanted to sign me to a contract. And he said, "Here is the contract. If you look it over and you agree with the terms and sign it, we'll go over to meet him." So I was under contract to Alfred Hitchcock before I even met him. Les digo, este señor era todo un creepy, pero para el comienzo del rodaje de la película Pájaros, en la autobiografía de Tippi, ella describe que al inicio del rodaje de esta película, ella comenzó a recibir regalos y experiencias muy desagradables con Hitchcock. Una de ellas fue cuando Hitchcock le envió una cesta de pan porque pensó que estaba muy baja de peso, y dentro de la cesta se encontraba una nota que decía, "Cómeme". Imagino que algunos estarán, bueno, eso no es tan malo. Aquí va una anécdota contada por su hija
hija Melanie Griffin. Ella escribe que Hitchcock una vez le envió una muñeca de su madre en un ataúd. Ya ven por dónde va la cosa. Y esto tan solo sería para el inicio de la preproducción de la película. Y yo me imagino, si esta era la primera película de Tippi, qué horrible experiencia para ser la primera. Para el principio del rodaje de la película, Tippi lo describió como maravilloso. Esto cambiaría muy rápidamente con el pasar de los 6 meses que duró el rodaje, meses en los cuales su relación con Hitchcock se iría retorciendo cada vez más. Recordemos que la trama de Pájaros comienza como una especie de romance entre Melanie y Mitch, que luego se convierte en un thriller en el cual llegan ondas de justamente pájaros a atacar a todo el que se les atraviese, llevándonos por el viaje de la supervivencia de los protagonistas. Regresando a Hitchcock, él le prohibió a todo el crew que le hablase a Tippi, esta la cual es una de las tácticas favoritas de Hitchcock para llevar a sus protagonistas al quiebre, llevarlas al borde de la locura para presentar una actuación que estuviese a los estándares de Hitchcock, más bien dicho, estándares muy enfermos. También durante el rodaje de la película la intentó besar y tocar de maneras que obviamente no tenían nada de consentimiento. Tippi declaró: fue perverso y fue feo. No pudo haber estado más sorprendida y más asqueada. Entre más luchaba contra él, más agresivo se volvía. Luego empezó a añadir amenazas, como si pudiera hacerme cualquier cosa que fuera peor de lo que estaba intentando hacerme en ese momento. Y había más de una persona diciendo simplemente se hubiera ido. Recordemos que estábamos en los 60s, no habían derechos para las mujeres, ni siquiera existía el término assault. Aparte, era una mujer en un sistema manejado solo por hombres, que igual hoy en día sigue pasando, aunque sea un poco más disfrazado. Pero sobre todo lo que la ataba a Hitchcock era un contrato que había firmado por 7 años. La gota que derramó el vaso sería la escena donde ella va subiendo al cuarto donde se estaban ocultando justamente los pájaros, donde incluso la misma Tippi le cuestionó a Hitchcock que si por qué su personaje debía subir. A Tippi se le prometió que en las escenas donde era atacada por pájaros se utilizarían pájaros mecánicos, pero qué mentira más cruel, porque se le dijo a Tippi Hedren que serían pájaros reales justo el día que iban a grabar. Los pájaros mecánicos no funcionarán, así que tendremos que usar pájaros vivos, así dicho por James H. Brown, asistente de dirección. Así que durante los 5 días que duró el rodaje de esta escena, se le estuvieron arrojando pájaros reales a la actriz, y algo muy irónico y descarado es que quienes aventaban los pájaros sí tenían protección como guantes y anteojos para poder agarrarlos. No conforme con esto, Hitchcock ataría pájaros reales a su vestuario, esto para, según él, hacer la escena más realista e interesante. Los pájaros picarían y lastimarían en más de una ocasión a Hedren, tanto que incluso ella llegaría al borde del colapso mental. Esto cuando una de las aves casi le saca un ojo, pero como todo el mundo le tenía miedo a Hitchcock, nadie la ayudó. Pasaron minutos antes de que levantara la vista y descubriera que todos me habían dejado allí, en medio de ese vasto y silencioso estudio, completamente agotada, vacía y sola. Así terminaría el rodaje y una de las experiencias más agridulces en toda la vida de Tippi Hedren, que quien, aunque Hitchcock intentó arruinar su carrera simplemente por decirle no. Pero díganme, ¿ustedes qué habrían hecho estando en sus zapatos? Los leo en comentarios. También quisiera agradecerle a todas esas personas que llegaron hasta este punto del video. También recuerden que por TikTok les subo contenido más constantemente, pero ahora sí, adiós.